Hola, bienvenido una vez más a este curso de normativa colombiana para el izaje de carga. Habíamos quedado en el 423, donde nos hablaba de la capacidad del freno para tener un control efectivo en caso de una falla. Pasamos al 424. En el 424 me habla la resolución que los cables de control de los aparatos para izar y que sean maniobrados desde el piso deberán estar debidamente marcados para indicar la dirección en que se mueve la carga y de cuando se hace funcionar alguno de ellos. Eso está también contenido en ASME B30.2, 16 y 17. Y eso es lo que vemos allí. Vemos entonces vamos a poner el puntero láser, que estos controles tienen que estar marcados: norte, sur, este, oeste, abajo y arriba. Deben estar marcados. Algunos controles de equipos modernos tienen incluso alarma sonora para poder advertir que va a iniciar el equipo. Tiene también paradas de emergencia y tiene otras funcionalidades, dependiendo de la tecnología y de la capacidad del equipo, de lo moderno que esté. Pero esto es un requisito del 424 y también es un requisito de la norma ASME B32, 16 y 17, que es la que habla de los equipos que tienen este tipo de control. En el 425 dice: los aparatos para izar operados eléctricamente estarán equipados con dispositivos limitadores que automáticamente corten la energía cuando la carga pase la altura máxima permisible. Estos equipos o estos aparatos para izar, ya sean ubicados en los puentes grúas o en las grúas móviles, ellos tienen de fábrica unos sensores, unos interruptores que detectan cuando el gancho sube demasiado. Entonces tienen un limitante y inmediatamente el gancho sube a una posición de límite, se activa el bloqueo. Entonces, este artículo 425 hace referencia a eso, de que deben estar operativos para que se controle ese riesgo. El riesgo de que en caso se suba demasiado el gancho, él bloquee ese movimiento y no sufra daño la estructura de izaje. 425. Eso lo trae ASME B30 también para el caso de estos equipos. En el 426 me habla ahora de eslingas, cables, cadenas, ganchos y todos los demás accesorios destinados a manipular materiales y en aparatos de izaje deben ser examinados cuidadosamente examinados antes de usarse por personas designadas. Entonces, ahí las normas también, ASME, me dicen quién es una persona designada y quién es una persona competente. Luego, en el 426 me dice que se deben hacer una inspección cuidadosa de estos, de eslingas, cables, cadenas, ganchos y demás accesorios. Las eslingas las podemos encontrar, su referente, en ASME B30.9. En este módulo o en este volumen están incluidas las eslingas de cadenas de acero, las eslingas de cables de acero, las eslingas redondas de poliéster, las eslingas sintéticas de nylon plana, las eslingas de metal, de malla, y las eslingas de alto rendimiento. Aquí en este módulo podemos encontrar toda la información relacionada a las eslingas, desde la fabricación hasta la selección, la forma de usarlas, las prácticas operativas, los criterios de rechazo y los tipos de inspección. Eso lo encontramos en el ASME B30.9 para este caso de las eslingas, ya sean de cables, de cadenas o de sintéticas. En el caso de los ganchos, es el ASME B30.10. ASME B30.10 habla de los ganchos
alrededor de 17 clases de ganchos. En esta norma la podemos encontrar. También me especifica su criterio de fabricación, su factor de diseño, los requisitos de identificación, cómo se deben usar, cómo se debe inspeccionar, cuándo sacarla de servicio, las prácticas operativas. Y todo esto lo conseguimos en ASME B30.10 para el tema de los ganchos. Y los demás accesorios que me manda aquí de referencia el artículo 426, los encontramos en el ASME B30.26, que se llaman los aparejos, en inglés es los rigging hardware. Y me habla de este tipo de aparejos, de este tipo de elementos, los ganchos para cadena, tensores, grapas, cáncamos, grilletes, y me habla de otros accesorios adicionales. Hay una norma que es la .20, ASME B30.20, que son los dispositivos debajo del gancho, o en inglés la pueden encontrar como below the hook. B30.20, below the hook, BTH. Esa BTH se refiere a otros elementos, otros accesorios que son diferentes a esto, pero que se usan para izar. Entonces también es un referente para el caso de que usemos otro tipo de izaje. En el módulo de B30, es una capacitación que se está construyendo, también vamos a empezar a hablar de estos otros accesorios de izaje. En el 426 dice que las grúas, o cuando las grúas estén equipadas con electroimanes en suspensión, los circuitos eléctricos de estos deberán mantenerse en buenas condiciones. Entonces me habla de una condición de operación, de operatividad, que debe ser chequeada y mantenida de una manera apropiada, que no falle. Estos electroimanes no deberán dejarse suspendidos mientras no se estén empleando y deben desconectarse. La referencia para este tipo de elementos que no son de izaje o no son propiamente categorizados como de izaje primario, hace referencia a este que les estaba mencionando. Son dispositivos debajo del gancho, son otros dispositivos que se usan para izar, que lo vemos aquí. Entonces aquí tenemos un electroimán que se usa para suspender cargas, elevar cargas que sean muy difíciles de sujetar. Entonces, en este caso están usando esta grúa con un elemento de izaje que en este caso es un electroimán. En el 428 dice la resolución que cuando se usan ese tipo de imanes, el control debe hacerse a través de tenazas de material antimagnético. ¿Para qué? Para evitar lesiones al soltarse la carga como resultado de una falla eléctrica. Si falla la electricidad, el electroimán perderá su fuerza magnética y puede caer la carga. Entonces el 428 de la resolución ya me estaba advirtiendo y me estaba colocando allí que el control para eso era usar tenazas de material antimagnético para poder controlar ese tipo de eventos en un izaje de carga. En el 429, las grúas móviles dice que estarán provistas de cabinas construidas de material incombustible. ¿Para qué? Para proteger al operador. En plena era industrial, pues, había muchos puentes grúas que se usaban en fundidoras de materiales, habían trabajo con material radioactivo, gases, vapores. Entonces todo esto, de todos estos riesgos, debería protegerse al operador con unas cabinas especiales o provistas de manera apropiada para el control de ese tipo de riesgos. Entonces serían más o menos así como esta para los puentes grúas y para las grúas con una cabina hermética para poder proteger al operador en caso de cualquier riesgo de este tipo.
En el 445, ahí saltamos al 445 y aquí me habla de las cuerdas, cables y cadenas. Cuerdas, cables y cadenas. Estas cuerdas son las eslingas de poliéster y de nylon. Los cables hacen referencia a los cables de acero y las cadenas pues a todos los eslabones acoplados que me forman una cadena. Estas eslingas, me dice el 445, que deben cumplir normas sobre cargas límites, teniendo en cuenta el factor límite de seguridad. Entonces, para la construcción de eslingas, ASME 30.9 me pide un factor de diseño de 5 para el caso de las eslingas, a excepción de las de cadena que pide el número 4. B30.10, pues para los ganchos también me pide esto, factor diseño 5, para los otros accesorios 5 y 5 también para los accesorios debajo del gancho. Esta norma le pide al fabricante, como requisito al fabricante, identificar estas cargas límites y lo debe colocar en una placa de identificación. Y le debe decir al usuario en qué posición usar la eslinga y qué capacidad tiene. En este caso, un amarre vertical. Aquí podemos ver un amarre en choker o en ahorcado. Y aquí podemos ver un amarre en canasta o en basket. Y el fabricante me debe indicar la capacidad en cada uno de los tipos de amarre permitidos. Me debe indicar el tipo de material con que es construido la eslinga. Debe decir quién es el fabricante. Me debe dar especificaciones del accesorio. Y debe incluir el número de serial de identificación individual del accesorio. Eso lo pide ASME 30.9 para el caso de las cuerdas, cables y cadenas. Igual los ganchos, los dispositivos debajo del gancho y demás accesorios. Bien, vamos a dejar hasta aquí para seguir más adelante y finalizar el tema de el izaje de carga con accesorios y cómo la normativa colombiana nos aplica.